Bienvenidos a Misterios Clásicos. Esta noche nos adentramos en el mundo de Miss Marple, un callejón oscuro, una fotografía de boda y una sola marca dejada por la lluvia. ¿Podrás ver la verdad oculta tras la sonrisa? Sírvete el té, cierra las cortinas y que comience el misterio. La luz matutina se extendía suavemente sobre St. Mary Mead, pintando los tejados de paja y los setos con una dulzura indulgente que hacía que incluso el chisme más persistente pareciera caritativo. En el jardín de la vicaría, las rosas se marchitaron cubiertas de rocío y el leve zumbido de una abeja se mezclaba con el susurro de las cortinas almidonadas al correrse. Era un día que no prometía más que pequeños recados y conversaciones inocentes hasta que la señora Weatherby vio la fotografía. Estaba puliendo el cristal del aparador, tarareando sin ton ni son, cuando su mirada se desvió hacia el marco de plata junto al reloj. En él se veía la boda de su sobrina, rostros sonrientes y tul con volantes, una fotografía tomada apenas 3 semanas antes. Pero lo que la dejó sin aliento no fue el recuerdo de aquel día, sino la tenue marca que se extendía sobre la superficie brillante, una minúscula media luna de humedad que, curiosamente, parecía una lágrima. La señora Weatherby se secó la mancha con el pañuelo, frunciendo el ceño. La marca no desapareció. En cambio, el papel bajo el cristal pareció difuminarse, como si algo bajo el barniz se hubiera deformado. «Lluvia dentro», murmuró, medio en broma, aunque su voz denotaba la incertidumbre de quienes temen haber visto algo que no deberían. Cuando llegó a la frutería, la historia ya había sido alterada y adornada. El inocente comentario de la señora Weatherby a la señora Price Ridley, quien no era precisamente discreta, se había convertido en la descripción de una fotografía de una mujer llorando, y al mediodía el pueblo bullía de conjeturas. Algunos decían que era señal de que la novia, pobrecita, había lucido demasiado radiante ese día. Se decía con un tono de comprensiva desaprobación, del tipo reservado para la belleza que olvida su humildad. Miss Marple se enteró del asunto en su sala de estar durante la hora del té por boca de Miss Harnell, quien había ido a visitarla supuestamente para devolver un catálogo de semillas prestado. Escuchó, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras su visitante describe el fenómeno con el deleite de quien contagia un escalofrío. «Una marca de lluvia», concluyó la señorita Harnell, «justo ahí en la mejilla de la novia. Dicen que apareció de la noche a la mañana. ¡Qué singular!», murmuró la señorita Marple. «Aunque debo decir que las fotografías se comportan de forma extraña, sobre todo si el ambiente es húmedo». La señorita Harnell se inclinó hacia adelante. «Eso es, Jane. El aire no estaba húmedo. Los Weatherby encienden una chimenea en esa habitación todas las mañanas». Hizo una pausa significativa. «Dicen que es un mal presagio». Los ojos de la señorita Marple, cálidos y dulces, se posaron en el borde de su taza. «Yo diría en voz baja que la mayoría de los presagios provienen de la propia conciencia más que de los cielos». Afuera, un camión pasó traqueteando por el camino, espantando a las gallinas del señor Badger, el carnicero. Un trozo de periódico, arrastrado por el viento, revolotea contra la puerta de la señorita Marple antes de posarse bajo la hortensia. Su titular, borroso pero legible, anunciaba una muerte repentina en la cercana localidad de Much Benham. Vecino muere en circunstancias misteriosas. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el periódico y luego volvió, sin prisa, a su labor de punto. La calma de la tarde podría haberse restablecido allí, de no ser porque la criada del vicario bajó corriendo por el callejón poco después de las 3, con el delantal ladeado y la respiración entrecortada por el miedo. Primero la recibió el lechero, luego la señora Price Ridley.
Y en cuestión de segundos, la noticia se extendió más rápido de lo que ninguna compañía podría anunciar. La señora Weatherby yacía inmóvil en el suelo de su sala, con las gafas rotas a su lado. Cuando llegó el inspector Cray de Match Benham, los aldeanos se habían agrupado junto al seto, con expresiones entre la tristeza y la emoción. Nubes de lluvia, bajas y metálicas, se acumulaban sobre los tejados. Miss Marple, algo apartada bajo su sombrilla, observó cómo el agente llevaba el pequeño marco plateado hasta el coche, envuelto cuidadosamente en un paño. A través de la abertura, vislumbrar un destello del cristal de la misma fotografía, cuya imagen, antaño brillante, ahora estaba deslucida por una tenue mancha que podría haber sido agua o algo mucho más oscuro. El inspector Cray, un hombre íntegro con una autoridad que se volvía defensiva bajo escrutinio, la saludó con un cortés asentimiento. «Qué mala suerte, señorita Marple. El médico cree que sufrió una caída del corazón, quizá, aunque el hematoma en la sien es curioso». «Qué angustioso», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Y la fotografía?» «Qué raro. Parece que lo estaba sujetando cuando se cayó. Una pequeña mancha en la cara, justo donde sonríe la novia. Probablemente sea condensación». Por supuesto, la señorita Marple asintió, aunque su mirada se detuvo, no en la fotografía, sino en la huella húmeda que la mano del inspector había dejado sobre la tela blanca. La forma era ovalada, casi como una lágrima. Mientras caminaba a casa por el estrecho callejón, por fin empezó a llover. Caía como un susurro lento y constante, de esos que impregnan la tierra de un aroma rico y misterioso. En la esquina cerca de la oficina de correos, dos mujeres se acurrucaban bajo un paraguas. Sus voces eran urgentes y bajas. Dicen que estaba mirando esa foto justo antes de morir. Incluso hablaba con ella. Hablar con él. ¿De qué? Algo que ella había descubierto. Creen. Algo sobre el novio. Las palabras se fundieron con el ritmo de la lluvia. Miss Marple se detuvo en la puerta, pensativa. La primera perturbación real no había llegado con truenos ni dramas, sino en una casa tranquila, con una fotografía que lloró antes que nadie. Una llovizna tenue persistió hasta bien entrada la noche, y cuando la señorita Marple dejó el paraguas, el pueblo parecía haberse replegado sobre sí mismo. Las cortinas se corrieron antes de lo habitual. Las lámparas brillaban suavemente tras los encajes y las conversaciones bajaban la voz como si el aire mismo escuchara. Desde la ventana de su salón, pudo ver la silueta de la señora Price Ridley, ágil y segura, haciendo un gesto a alguien invisible tras el seto. Una historia ya comenzaba a tomar forma, con la misma certeza con que la crema se espesa al removerla. En St. Mary Mead, la muerte era a la vez solemne y extrañamente social. La tragedia en la cabaña de la señora Weatherby había asignado un papel a cada uno: el doliente compasivo, el confidente discreto, el comentarista moral. Cada rol se desempeñaba con esmero, como si el propio decoro fuera la última línea de defensa del pueblo contra el caos. En el Blue Boar, la conversación se agolpaba en torno a la barra. El señor Copley, que servía leche y daba su opinión a partes iguales, afirmó haber oído a la señora Weatherby discutir a través de la ventana del salón la noche anterior. «Voces», dijo, bajando la suya para enfatizar. «La de un hombre y la de una mujer. No eran fuertes, pero sí tensas. Podría haber sido su sobrina, supongo, o su nuevo marido». La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de la desconfianza universal reservada para los recién llegados y los encantadores. El novio, el señor Leonard Price, químico de profesión, se ha convertido rápidamente en objeto de un intenso escrutinio. Se había casado con la joven Lily Weatherby hacía apenas un mes, tras un noviazgo vertiginoso.
La señora Price Ridley, que se enorgullece de su rectitud moral, nunca lo había aprobado. Un hombre que aparenta una cosa y pretende otra, le dijo a la señorita Hartnell mientras ordenaban las hojas de los himnos aquella tarde. Hay algo demasiado cauteloso en su sonrisa. Ya verás, siempre son los pulcros los que dan problemas. Miss Marple, que estaba sentada cerca colocando violetas en un jarrón de cristal para el alféizar de la iglesia, no hizo ningún comentario. Pero sus pensamientos, silenciosos como puntadas de bordado, se detuvieron en el rostro del joven tal como lo recordaba de la boda apuesto, pálido, con la atenta quietud de quien ensaya sinceridad. El tipo de expresión, pensó, que uno ve antes de una confesión, no de unos votos matrimoniales. Al caer la tarde, el inspector Cray ya había establecido su pequeño grupo en la vicaría. Había interrogado a la criada, al médico y a la sobrina, manteniendo siempre la expresión de un hombre cuya paciencia era su arma más valiosa. Miss Marple fue invitada, no convocada, para ofrecer té y discreción, un papel que desempeñó con una humildad que ocultaba una aguda observación. El médico dice que pudo haber sido el corazón, comentó el inspector, sirviendo azúcar con cuidado. Aún así, es un lugar extraño para caer, ¿no crees? Boca abajo cerca de la alfombra de la chimenea, con el marco de las gafas en la mano. En efecto, respondió la señorita Marple con suavidad. Uno podría imaginar que estaba de pie, quizás colocando la fotografía en la repisa de la chimenea. O quitarla, dijo Cray. La sobrina insiste en que a su tía le gustaba mucho esa foto, pero el duelo tiene efectos extraños en la mente. Efectivamente, convino la señorita Marple, y a veces el cariño también puede ocultar otras emociones. Arrepentimiento, resentimiento, incluso miedo. Cray la miró con una leve sonrisa divertida. Parece que lo has estudiado a fondo, señorita Marple. Solo mediante la observación, dijo con suavidad. En los asuntos humanos, las apariencias del inspector tienen la cortesía de la verdad, pero rara vez su exactitud. Él sonrió, sin saber si ella pretendía burlarse de él. Afuera, la campana de la iglesia dio las 7, su tañido amortiguado por la lluvia. La voz de Lily Weatherby se oía débilmente en el vestíbulo, apagada y quebradiza, mientras respondía a las preguntas de la gente sobre sus movimientos. Miss Marple observó su silueta con atención, inmóvil salvo por el nervioso movimiento de sus manos. Aún conservaba algo de juventud, pero no inocencia. Más tarde, mientras Miss Marple regresaba a casa bajo un cielo que palidecía, los charcos reflejaban la luz de las farolas en círculos temblorosos. El pueblo ya había comenzado su cálculo moral, una viuda por desgracia, una novia precipitada, un marido por conveniencia. La marca de lluvia en la fotografía se había convertido en su emblema frágil, inexplicable y un tanto vergonzoso. Ante su puerta, Miss Marple se detuvo, percibiendo un leve temblor bajo la rutina. En algún lugar de aquella maraña de decoro y compasión yacía la verdad, oscurecida no por la oscuridad, sino por las buenas maneras. Giró la llave, pensativa, y notó por casualidad que el trozo de periódico de Match Benham aún se aferraba húmedo a su hortensia. La tinta se había corrido donde antes se leía la palabra misterio, dejando tras de sí solo una sombra borrosa. Fue entonces cuando se dio cuenta, de la forma más sutil y silenciosa, de que no todas las manchas podrían borrarse por completo. La sombra borrosa de aquella tinta permaneció en la mente de la señorita Marple mucho después de haber cerrado la puerta. A la mañana siguiente no recibió la luz del sol, sino el ritmo amortiguado de pasos y ruedas de carruaje en el exterior. Era el evento del funeral que atraía la atención solemne a cada ventana de St. Mary Mead. Las cortinas se movían discretamente a su paso y en 1976 cada casa,
Alguien comentaba, pobre alma, con una pausa suficiente para sugerir curiosidad bajo la compasión. En la vicaría, el inspector Cray regresó temprano. Sus botas dejaron un rastro de óvalos húmedos sobre las losas, y su expresión reflejaba ese peso del deber que se cierne sobre él cuando la muerte se resiste a ser sencilla. Había pasado la mañana interrogando a Lily Weatherby. El relato de la joven viuda fue firme al principio, luego quebradizo, como porcelana bajo presión. Dijo que había encontrado a su tía a las 2:30. La puerta estaba entreabierta, el fuego ardía tenuemente y la fotografía se le había caído de la mano a su tía. Negó cualquier discusión, aunque su voz tembló ligeramente cuando le preguntaron si su marido había estado en el pueblo esa mañana. La señorita Marple, que casualmente se encontraba en la vicaría con una cesta de lavanda para la señora Clement, escuchaba desde el vestíbulo con su atención amable y discreta. No interrumpió, ni pareció demorarse deliberadamente, pero alcanzó a oír lo suficiente para notar la vacilación de la muchacha antes de decir: Leonard fue a Much Benham a comprar provisiones. Está muy disgustado. El tono cortés de Cray denotaba incredulidad. Ah, ¿y nadie lo vio marcharse? No lo creo, respondió Lily, aferrando con los dedos el borde del pañuelo. Cuando el inspector salió al pasillo, la señorita Marple le dirigió una mirada compasiva. Qué triste suceso, inspector. La pobre señora Weatherby es tan respetada y tan meticulosa. Cray asintió. Los vecinos dicen que era mordaz, pero justa. No tenía enemigos importantes. «Ay, enemigos», murmuró la señorita Marple. «En un pueblo jamás se usan palabras tan directas. Pero afrentas, dignidad herida, eso, inspector, crece como la enredadera». Su amable comentario le arrancó una leve sonrisa. «¿Crees que hay algo más que una simple caída?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que las caídas suelen ocurrir donde los ánimos ya se han caldeado». Al mediodía, la conversación sobre la marca de lluvia había pasado de ser un presagio a una prueba. La señora Price Ridley juró haber visto a la sobrina limpiando la fotografía antes de que el agente la tomara. La señora Hartnell afirmó que la novia se había negado a mirarla después, como si temiera que pudiera incriminar. El aprendiz de carnicero, mientras tanto, insistió en haber visto al señor Leonard Price en el callejón cerca de la hora del fallecimiento, aunque no pudo asegurarlo bajo juramento, ya que podría haberse equivocado debido a la llovizna. Miss Marple almorzó sola y mientras untaba mantequilla en su tostada, reflexionó sobre cómo la memoria se doblegó ante las opiniones. La fotografía, ese inocente fragmento de alegría, se había convertido en el espejo del pueblo. Cada uno veía en ella precisamente lo que confirmaba sus sospechas. Y, sin embargo, al recordar la boda, se encontró volviendo a un detalle silencioso, la expresión de la señora Weatherby al tomarse la fotografía. Orgullo, sí, pero también cierta cautela, como si solo ella hubiera percibido el peligro en la radiante sonrisa de la novia. La tarde siguiente llegó otra visita, esta vez del mismísimo Leonard Price. Llegó a la puerta de Miss Marple con un aire de cautelosa cortesía, quitándose el sombrero como si entrara en un juzgado. «Señorita Marple», comenzó, «me han dicho que a veces aconseja a la gente. Pensé que quizá podría decirme cuál es la mejor manera de hablar con el inspector. Parece creer, con razón, que podría haber disgustado a mi tía al casarme con Lily tan pronto». Los ojos azules de la señorita Marple lo observaron fijamente. Al inspector dijo que le gusta empezar por lo que la gente más desea ocultar. Así ahorra tiempo después. Sonrió levemente, aunque su mirada permaneció fría. Entonces debo asegurarle que no tengo nada que ocultar. La seguridad, dijo ella con dulzura, es una forma muy persuasiva de ocultamiento, señor Price. Hubo una pausa.
Luego, él inclinó la cabeza, le agradeció su tiempo y se alejó por el sendero, su figura cada vez más pequeña contra la pálida niebla. Miss Marple lo observó marcharse, con las agujas de tejer inactivas en su regazo, pensando en el gran esfuerzo que le suponía aparentar tranquilidad. Esa noche, la fotografía fue devuelta por la comisaría. El pueblo esperaba que la guardaran bajo llave como prueba, pero Lily la volvió a colocar sobre la repisa de la chimenea como para desafiar los rumores. Bajo la luz de la lámpara, la tenue marca de lluvia brillaba menos como agua y más como un moretón. El brillo, como un moretón, de la fotografía captaba la luz cada vez que Lily se movía, como si cobrara vida ante su presencia. Esa noche mantuvo la lámpara encendida más tiempo de lo habitual, con la mirada fija en la repisa, como si deseara que la imagen se explicara por sí misma. El aire del salón estaba impregnado del aroma a fuego apagado y cera de lavanda, y cada pequeño crujido parecía amplificarse en el silencio. Afuera, la lluvia había cesado, dejando un brillo sobre los adoquines que reflejaba la luz de la lámpara como pequeños ojos vigilantes. A esa misma hora, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, con la labor de punto suspendida en su regazo. Su mente, aunque tranquila, no descansaba. Hacía tiempo que había aprendido que la culpa rara vez se manifiesta, persiste, adaptando su máscara a la forma del duelo. Pensó en la pálida compostura de Lily y en las palabras cuidadosamente escogidas de Leonard Price. En St. Mary Mead, pocos hombres conseguían sonar tan correctos sin esfuerzo. Era una corrección que denotaba ensayo. A la mañana siguiente reinó un silencio que nadie se atrevió a calificar de superstición. Las tiendas abrieron más tarde y las conversaciones solo comenzaron tras miradas cautelosas. Mientras tanto, el inspector Cray había pasado las primeras horas del día comparando las declaraciones que había recabado. Había surgido una pequeña inconsistencia. Leonard afirmaba haber viajado a Match Benham para comprar medicamentos, pero no había podido presentar ningún comprobante de compra. El farmacéutico, al ser llamado por teléfono, no lo recordaba. A media mañana, la noticia se había extendido por el pueblo como la niebla entre los setos. Dicen que no fue, le susurró la señora Price Ridley a la señorita Hartnell en la cola de la tienda. Se quedó aquí y le contó una historia a la pobre chica. Ya verás, siempre son los encantadores los que resultan no ser lo que parecen. Miss Marple, que estaba justo detrás de ellos con una bolsa de grosellas, inclinó levemente la cabeza. Las apariencias, observó, suelen obligar a comportarse como la persona que aparentan ser. Una expectativa peligrosa cuando la verdad resulta ser otra. Su comentario, suave y discreto, se perdió rápidamente entre la charla, pero dejó a la señora Hartnell incómodamente pensativa. Por la tarde, el tono de la conversación pasó del dolor a la especulación. Ya no era una tragedia, sino un enigma que requería una resolución moral. El inspector Cray llegó de nuevo a casa de los Weatherby. El salón tenía un aire extrañamente formal, con las cortinas entreabiertas y la fotografía devuelta a su sitio como un testigo obligado a guardar silencio. Lily estaba sentada, erguida en el borde de una silla, con las manos entrelazadas. Leonard estaba de pie detrás de ella, con una expresión ligeramente defensiva. «Seré directo, señor Price», comenzó Cray. «No encontramos a nadie que lo haya visto ayer por la mañana en Match Benham. ¿Podría repetirme qué ruta tomó?» Leonard vaciló. La carretera principal pasaba junto al molino. «El camino de acceso al molino está en reparación», dijo Cray en voz baja. «Habrías tenido que desviarte». «Entonces tal vez sí», respondió Leonard, demasiado rápido. Miss Marple, que había acudido a petición de Lily en busca de una cara amiga,
Observó el intercambio con la suave atención de quien escucha un sermón. Notó cómo la mano de Leonard se posaba sobre el hombro de Lily, más posesiva que reconfortante, y cómo la joven se estremecía casi imperceptiblemente al contacto. Cray se recostó. Una cosa más. El médico encontró rastros de alguna sustancia irritante en las manos de la señora Weatherby, leves, pero inusuales. Nada peligroso por sí solo. ¿No tendrá usted por casualidad algún producto químico en su casa, señor Price? Leonard soltó una risita. Soy químico de profesión, inspector. Por supuesto que los guardo. En efecto, dijo Cray, y lo sabía la señora Weatherby. Se hizo un silencio en el que el reloj de la repisa pareció de repente demasiado fuerte. Entonces Leonard respondió con voz serena. Desaprobaba casi todo de mí, mi profesión incluida. Tras la marcha de Cray, Miss Marple se detuvo un instante junto a la ventana. A través del cristal vio a los aldeanos fingiendo no mirar desde el otro lado del camino. Cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y reverencia. Al volver, Leonard ya estaba encendiendo un cigarrillo, con su calma ensayada de nuevo. ¿No cree que yo haya tenido nada que ver con eso, señorita Marple?, preguntó con una sonrisa que no logró calentar sus ojos. Creo, dijo con dulzura, que a veces la gente hace daño sin pretenderlo, y que las mentiras más peligrosas son las que se dicen para preservar el amor. Parecía que iba a hablar, pero en vez de eso se giró. Lily, mientras tanto, miraba fijamente la fotografía sobre la repisa de la chimenea. La tenue mancha de lluvia parecía haberse extendido de nuevo, lo suficiente como para distorsionar la sonrisa de la novia, convirtiéndola en algo levemente triste. Afuera, la campana de la iglesia dio las 12 del mediodía, y el sonido perduró como una pregunta que aún espera respuesta. El último tañido de la campana de la iglesia apenas se había desvanecido cuando Miss Marple cruzó el camino, con su sombrilla alzada contra la llovizna que caía después. Sintió el frío del aire con mayor intensidad, como si el pueblo mismo hubiera respirado y lo hubiera encontrado amargo. Tras ella, la casa de Weatherby permanecía en silencio, con las cortinas entreabiertas en ese habitual equilibrio entre el duelo y la curiosidad. Casi podía sentir las miradas de los estudiantes de St. Mary Mead pegadas a las ventanas, cada par ávido de claridad moral en un caso que no la ofrecía. En la oficina de correos, la señorita Hartnell ya comentaba el asunto con la jefa de correos, en un tono que denotaba más responsabilidad cívica que chismorreo. Un asunto de lo más peculiar, declaró, clasificando su correspondencia con entusiasmo. Dicen que están analizando la fotografía en busca de huellas dactilares. Imagínese, un análisis científico al estilo Jane S., aquí mismo, en nuestro pueblo. En efecto, dijo la señorita Marple, aceptando el cambio. Aunque me imagino que la verdad es un residuo mucho más sutil que el que podría detectar el polvo. Su suave respuesta pasó desapercibida, ahogada por el crujido de sobres y los murmullos. Regresó a casa bajo la llovizna, con la mente puesta no en la fotografía en sí, sino en lo que representaba una imagen preservada, pero a la vez alterada. Las apariencias engañan, sí, pero a veces revelan más de lo que se pretende. Lo había visto a menudo un detalle fuera de lugar, un gesto que desentonaba con el entorno, tan revelador como una confesión. Cuando el inspector Cray llegó aquella tarde, su actitud era brusca, aunque sus ojos reflejaban cansancio. «Ya tenemos el informe del laboratorio», dijo, aceptando sin más la invitación a tomar té de la señorita Marple. Nada inusual en el marco, pero hay una leve mancha química bajo el cristal, según creen. Restos de alcohol mezclados con un agente estabilizante. «Qué interesante», murmuró. «Alcohol, dices».
Eso no aparecería de forma natural. No, las huellas dactilares del químico Price están en el marco, como era de esperar, pero también en el reverso interior. Esto sugiere que pudo haber manipulado la fotografía después de enmarcarla. Algo extraño. La señorita Marple sirvió el té con mano firme. A menos que, sugirió con dulzura, estuviera reparando algo que ya había empezado a deteriorarse. Cray frunció el ceño. Decaimiento. Las fotografías son un poco como las reputaciones, inspector. Pueden mancharse y desvanecerse si no se mantienen secas. Sus ojos reflejaban un atisbo de humor, pero su voz seguía siendo reflexiva. Un hombre enamorado y temeroso podría intentar borrar una mancha antes de que alguien la note. El inspector la estudió un instante y luego esbozó una media sonrisa. Deberías haberte unido al cuerpo, señorita Marple. Oh, no dijo con ligereza. Prefiero los jardines. Enseñan paciencia. Hay que aprender qué crece y qué se marchita en cada tipo de suelo. Tras su partida, Miss Marple recorrió lentamente su pequeño salón. Sobre la repisa de la chimenea había una modesta colección de fotografías familiares, con los marcos pulidos hasta obtener un suave brillo. Se detuvo en la de la boda de su difunto sobrino y examinó el reverso. Bajo el papel, un tenue rastro de adhesivo se había oscurecido con el paso de los años. «Qué curioso», pensó. La mayoría de la gente nunca se para a pensar en lo que hay entre la imagen y el marco. Al fin y al cabo, es la capa invisible que lo mantiene todo unido. Al atardecer, la esposa del vicario, la señora Clement, llegó con un pequeño paquete de bollos y una gran dosis de preocupación. «Pobre Lily, tiene un aspecto terrible», suspiró. «Últimamente se pasa el día sentada. Dice que oye pasos en el jardín. Le dije que solo era el viento, pero bueno, el duelo hace cosas extrañas». Miss Marple aceptó el paquete, pensativa. A veces el viento pasa de largo simplemente porque las puertas han permanecido abiertas demasiado tiempo. La señora Clement parpadeó. «Puertas, querida, metafóricas», sonrió Miss Marple. Aunque, en este caso, no debería sorprenderme que hubiera algo bastante literal de por medio. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada. El joven Tom Badger, el aprendiz de carnicero, llamó tímidamente a su puerta. «Disculpe, señorita», dijo, «pero pensé que debería ver esto. Lo encontré junto al sector de los Weatherby cuando hacía el reparto». De su bolsillo sacó un pequeño trozo de papel brillante, húmedo pero intacto, una esquina cuidadosamente arrancada de una fotografía. En el borde se apreciaba la tenue huella de un pulgar, y debajo una minúscula veta de algo translúcido, como barniz o rasgaduras. «Gracias, Tom», dijo Miss Marple en voz baja, envolviéndolo en su pañuelo. «Eres un joven muy observador». Al marcharse, ella permaneció un rato bajo el cielo gris de la mañana, con el fragmento delicadamente equilibrado en la palma de la mano. Una mancha con forma de lágrima, medio borrada, medio absorbida por el papel. Una fotografía que llora, sí, pero quizá no de tristeza. Esa noche, colocó el fragmento junto a la lámpara y lo examinó con detenimiento. El borde mostraba la curva de un hombro de encaje blanco, parte de una figura nupcial. Y detrás, tenue pero inconfundible, un contorno borroso que no correspondía a ningún rostro sonriente que recordará de la boda. La silueta borrosa, tras el encaje nupcial, brillaba tenuemente a la luz de la lámpara, como un fantasma que prefería susurrar a aparecer. Miss Marple se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante. No era exactamente un rostro, sino más bien la sugerencia de una figura que había estado tras la lente del fotógrafo, medio atrapada en el reflejo. Sus proporciones no correspondían a las de ningún invitado que recordara. Un efecto de la exposición, tal vez, pero que contaba una historia igualmente algo, o alguien había estado presente cuando no debería haberlo estado.
Al amanecer, una fina niebla cubría St. Mary Mead, difuminando los contornos, pero no las intenciones. El pueblo se movía con calma, aunque el silencio era engañoso. El correo matutino traía más miradas que cartas, y cada recado se convertía en una excusa para demorarse. Ahora se hablaba de Leonard Price en voz baja, como si la sola mención pudiera acarrear consecuencias desagradables. Sin embargo, la compasión se aferraba a Lily Fragile, frágil como una muñeca, vagando entre la gratitud y la culpa. La vieron esa mañana en la puerta del cementerio, pálida contra la hiedra, con la mirada fija en la tierra recién removida, donde pronto reposará su tía. Miss Marple la encontró allí, no por casualidad, sino por intuición. «Qué pesada es la pena», dijo con dulzura, acercándose a ella. «Pesa más cuando intentamos aparentar menos peso». Lily se giró rápidamente, sobresaltada, y luego esbozó una leve sonrisa. «Supongo que todo el mundo está hablando». «Todo el mundo», dijo amablemente la señorita Marple, «finge no hacerlo». La compostura de la chica flaquea. Creen que Leonard tuvo algo que ver, pero era imposible. Quería mucho a la tía Clara, de verdad. Al principio fue muy amable con nosotros. «¿Al principio?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Lily vaciló, retorciéndose los guantes. Cambió después de la boda. Decía cosas raras, sobre lo bien que conocía a la clase de gente de Leonard. Incluso insinuó que él había engañado a alguien antes. Pensé que estaba celosa. Siempre había estado tan orgullosa. Los ojos de Miss Marple, serenos y penetrantes, se posaron en ella. El orgullo y la culpa no son buenos vecinos, querida. Siempre se vigilan mutuamente. Regresaron juntos hacia el sendero, la niebla disipándose en tenues destellos de luz. Al pasar frente a la cabaña de Weatherby, la puerta principal se abrió de golpe. Leonard salió, con el cuello del abrigo levantado, en un semblante cortés pero reservado. «Buenos días, señorita Marple. ¿A mi esposa le molesta su pena?» «No le preocupa», señor Price dijo amablemente. «El dolor rara vez lo hace. Son los ocultamientos que lo acompañan los que resultan problemáticos». Sonrió, pero sus ojos titilaban. «¿Te encantan los acertijos?» «Sí que ayudan a mantener la mente ordenada», respondió ella. «Como los frascos de un farmacéutico». Por un instante, algo frío se extendió entre ellos, invisible pero palpable. Luego, se quitó el sombrero y se alejó a grandes zancadas por el sendero, con un paso demasiado rápido para un hombre sin destino. Esa tarde, el inspector Cray llegó de nuevo con noticias que volvieron a conmocionar al pueblo. La autopsia reveló leves rastros de un compuesto de éter, suficientes para causar mareos, quizá incluso un desmayo. No era veneno, precisamente, pero sí manipulación. «Podría haber venido de cualquier parte», dijo con tono sombrío. «Pero Price lo tiene en su tienda». Afirma que nunca lo guardaba en casa. La señorita Marple escuchó sin sorpresa. «Imagino que un compuesto así también podría usarse en fotografía, ¿no? Para conservar el brillo». Cray frunció el ceño. «Eso he oído». «¿Por qué?» «Oh, simplemente me resulta curioso cuando las profesiones se entrelazan con los sentimientos. El químico y el fotógrafo tienen oficios tan distintos, pero ambos se preocupan por lo que se desvanece y lo que perdura». Más tarde esa noche, cuando la lluvia volvió a caer en suaves jirones, la señorita Marple dio un tranquilo paseo hacia la vicaría. A la luz de las ventanas, vio a la señora Price Ridley hablando animadamente con la señorita Hartnell, con una expresión que denotaba una firme convicción moral. «Era demasiado confiada», dijo, con la voz resonando en el aire húmedo. «Los hombres así usan el afecto como otros usan coartadas». Miss Marple hizo una pausa, invisible, reflexionando sobre el comentario.
No era el juicio en sí lo que le interesaba, sino el patrón que seguía. En St. Mary Mead, cada opinión era un espejo que reflejaba los propios miedos de quien la emitía. Al llegar a su puerta, notó algo que brillaba tenuemente bajo el seto. Arrodillándose con cuidado, recogió un pequeño gemelo, dorado pero opaco por la humedad. El diseño era sencillo, una L y una C entrelazadas. Quizá fuera un regalo, pensó, o una promesa cumplida en el pasado, ahora perdida en el barro. Le dio la vuelta entre sus manos enguantadas. Las iniciales podían corresponder a Leonard y Clara, o a Leonard y Lily. Al fin y al cabo, las apariencias tienen su propia gramática engañosa. Desde el campanario, una sola campana repicó la hora. Miss Marple permanecía inmóvil, con la lluvia susurrando a su alrededor como una confidente. En algún lugar de aquella silenciosa confusión de amor, miedo y falsa respetabilidad yacía la verdad, y casi podía sentirla respirando bajo la superficie, esperando su próximo disfraz. El susurro de la lluvia aún no se había desvanecido cuando Miss Marple llevó el gemelo a la luz de su sala. Reposaba sobre su tapete de encaje, brillando tenuemente bajo las lámparas. Una pequeña y elocuente pieza, cargada de silencio. Los objetos, pensó, tenían una curiosa manera de recordar lo que la gente intentaba olvidar. Lo envolvió cuidadosamente en papel de seda y lo colocó junto al fragmento de fotografía. Los dos fragmentos de una misma historia se alineaban lentamente sin revelar aún a su autor. Al amanecer, el pueblo despertó con una extraña mezcla de excitación e inquietud. La noticia había llegado de nuevo, esta vez desde el cementerio. La tumba preparada para la señora Weatherby había sido profanada, no por vandalismo ni accidente, sino por manos cuidadosas y deliberadas. La tierra de un extremo había sido removida, el ataúd descubierto aunque no abierto. El descubrimiento causó revuelo en todos los desayunos. Algunos murmuraban sobre superstición, otros sobre pruebas movidas al amparo de la oscuridad. St. Mary Mead, respetable y piadosa, volvía a vibrar con su curiosidad favorita, disfrazada de preocupación moral. El inspector Cray llegó a la vicaría con semblante adusto, interrogando con voz firme al sacristán y al vicario. «No hay objetos de valor enterrados con ella», insistió el sacristán, aún pálido. «Solo esa fotografía. Su sobrina quería que la enterraran con ella». Dijo que era apropiado, como enviarle un recuerdo. El inspector vaciló. «Pero ya no está, señor. El marco sigue ahí, pero la fotografía ha sido arrancada». Cray maldijo en voz baja. «Alguien está intentando ocultar algo». Miss Marple, que acababa de llevar un tarrito de mermelada a la señora Clement y se encontraba allí por casualidad, inclinó la cabeza hacia el inspector. O quizá dijo con suavidad, alguien está intentando recuperar algo que nunca debió haber sido enterrado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, antes de que Cray respondiera. ¿Crees que esto era algo personal? Creo que el amor y la vergüenza tienen un color muy parecido cuando se ven a través del dolor. Es fácil confundirlos. Más tarde esa mañana, Leonard Price apareció en el camino, con el rostro demacrado pero la postura desafiante. Las miradas de los aldeanos lo seguían como sombras. Pasó brevemente por la oficina de correos y luego se dirigió hacia la cabaña de los Weatherby. Miss Marple, podando sus hortensias con deliberada calma, observó su andar apresurado, casi furtivo. Minutos después, Lily salió por la puerta, pálida y temblorosa, con un chal apretando los hombros. Sus voces, débiles pero tensas, resonaron en el aire húmedo. «No deberías haber ido allí», dijo. «Solo empeora las cosas». «Fui a detenerlos», respondió Leonard con brusquedad. «Nos destrozará con sus susurros si no actúo». «¿Te refieres a si no encuentran lo que dejaste atrás?»,
respondió Lily con la voz quebrada. Una pausa, densa como un trueno, se detuvo. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente por el sendero hacia la plaza del pueblo. Miss Marple dejó las tijeras y se dirigió en silencio a la puerta. «Querida», dijo en voz baja, «¿podrías venir un momento? Pareces haber visto venir una tormenta». Lily dudó un instante y luego la siguió. El cálido y acogedor ambiente del salón de Miss Marple pareció derretir la frágil compostura de la joven. «Tiene miedo», dijo de repente con voz temblorosa. «Pero no es culpa mía, Miss Marple, es otra cosa. Dijo que me está protegiendo». «No lo entiendo». Miss Marple servía el té con una gracia pausada. «La protección», decía, «suele ser una bondad compleja. Puede parecer control si se mira desde una perspectiva equivocada». Lily juntó las manos. «Me dijo que la tía Clara había descubierto algo antes de que nos casáramos. Amenazó con contárselo si no le daba dinero. Pero juró que jamás le había pagado un centavo. Ay, señorita Marple, no sé qué creer». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. «La verdad, querida, se parece bastante a esas fotografías que muestran lo que sucede dependiendo por completo de cómo incide la luz». Cuando Lily se había marchado, Miss Marple abrió su escritorio y recuperó el pequeño trozo desgarrado de la fotografía. Lo colocó junto al gemelo, examinándose a ambos. El tenue contorno tras el hombro de la novia, las iniciales L y C. Pensó en el rostro orgulloso de Clara Weatherby en la boda, su fría cortesía hacia el marido de su sobrina y la curiosa inquietud que se escondía tras ella. Por la tarde, la lluvia había cesado, dejando el pueblo empapado y resplandeciente. Miss Marple se dirigió a la vicaría para comunicar sus observaciones al inspector Cray. Lo encontró junto a la chimenea, con un telegrama en la mano. «De Match Benham», decía. Una mujer se presentó afirmando haber estado comprometida con Leonard Price. Dice que él la dejó repentinamente, años atrás, después de pedirle dinero prestado. «Qué interesante», murmuró la señorita Marple. «Me pregunto cómo sería su aspecto». Cray frunció el ceño. «¿Por qué importa eso?» «Porque», dijo la señorita Marple con un tono casi melancólico, «sospecho que la señora Weatherby conocía muy bien su rostro». Algunos rostros, inspectores, tienen la costumbre de aparecer de las maneras más inoportunas. Al salir de la vicaría, el crepúsculo se cernía silenciosamente sobre los tejados. En algún lugar, un perro ladró una sola vez y enmudeció. Miss Marple se detuvo en la esquina del camino, absorta en sus pensamientos, intentando comprender aquello que ahora intuía pero que aún no podía nombrar. Tras ella, la campana de la iglesia dio las 6, un sonido tan suave como un latido bajo un cristal. El tañido de la campana perduró mientras Miss Marple seguía su camino por el sendero, el aire fresco impregnado del aroma a piedra mojada y lavanda. Se encendían lámparas tras las cortinas y desde la posada llegaba el tintineo amortiguado de los platos de la cena, un sonido que siempre le había parecido demasiado cotidiano para compartir el mismo mundo que el engaño. Sin embargo, pensó, el engaño prefería precisamente ese tipo de ambiente. Se ocultaba mejor entre lo familiar, donde la verdad parecía demasiado descortés como para mencionarla. El inspector Cray la siguió unos minutos después, con el cuello del abrigo levantado para protegerse de la llovizna. «Tenías razón», dijo, alcanzando junto al prado. «La mujer de Match Benham se llama Clara Langley. Trabajaba en el dispensario de allí. Tu teoría empieza a sonar demasiado plausible». Miss Marple arqueó ligeramente las cejas. «Teoría es una palabra fuerte, inspector. Solo tengo observaciones, como migas de pan en un camino. Uno aprende a no descartarlas demasiado pronto». Soltó una risita. «¿Sean pistas o no?»,
llevan a alguna parte. Price mintió sobre ese viaje. Si la señora Weatherby sabía de Langley, tenía motivos para amenazar y para silenciarla. «Oh», dijo la señorita Marple en voz baja, «un motivo para proteger a alguien». Su mirada se dirigió a las estrechas ventanas de la cabaña de Weatherby, donde aún brillaba una tenue luz. Es sorprendente cómo el amor, una vez sacudido, se transforma en miedo con tanta facilidad. A la mañana siguiente, la señorita Marple llevó a cabo lo que ella, con delicadeza, denominó un pequeño experimento sobre la conducta humana. Visitó a Lily, que estaba sentada en el salón, pálida pero serena, con una taza de té intacta ante ella. El marco de la fotografía había sido recolocado en la repisa de la chimenea esta vez, sin ninguna fotografía, solo el fondo vacío, pulcro y en blanco. «Veo que has decidido conservar el marco, querida», dijo amablemente la señorita Marple. «Una decisión sensata. La memoria debe tener sus límites». Lily alzó la vista, sobresaltada. «No pude soportarlo. Sentía que estaba mal, como si ella todavía estuviera aquí. La presencia de Miss Marple es algo muy curioso. Permanece sobre todo donde hay algo sin decir». Metió la mano en su bolso y sacó el pequeño gemelo envuelto en papel de seda, dejándolo suavemente sobre la mesa entre ellos. «Esto, por ejemplo, lo encontramos junto a tu seto». Lily la miró fijamente, con los labios entreabiertos, confundida o culpable. «Es de Leonard», dijo en voz baja. Debí dejarla caer mientras lavaba sus camisas. Miss Marple ladeó la cabeza. «Curioso, pues, que lleve las iniciales LC». Los ojos de la chica parpadearon y su respiración se entrecortaba audiblemente. Por un momento pareció incapaz de hablar. «Es una vieja. La tenía antes de que nos casáramos». La expresión de Miss Marple no cambió, pero su mirada se detuvo en las manos temblorosas de Lily. «Sí», dijo en voz baja. «Y sin embargo, las iniciales tienen esa extraña manera de estar siempre ligadas al pasado. Podría decirse que recuerdan las cosas equivocadas». El tiempo avanzaba con lentitud entre ellos. Entonces, Lily perdió la compostura. «No lo sabía. Señorita Marple, lo juro. Me dijo que estaba muerta, su primera prometida, la mujer de Much Benham. Cuando la tía Clara dijo lo contrario, pensé que era pura crueldad. Jamás imaginé que su voz flaqueara. Dijo que la tía Clara quería arruinarlo, arruinarnos». El tono de la señorita Marple era casi maternal, y uno le creía, naturalmente. Todos creemos en aquello que más necesitamos que sea verdad. Se oyeron pasos sobre la grava, los de Leonard Price, rápidos e impacientes. Entró sin llamar, con el rostro tenso por el cansancio y la ira. «Así que aquí se reúne ahora el Consejo del Pueblo», dijo, mirando de Lily a la señorita Marple. «¿Han encontrado algo más mío para presumir?» La señorita Marple sostuvo su mirada con calma. «Simplemente una baratija, señor Price. Aunque uno se pregunta qué historia contaría si pudiera hablar». Soltó una risita. «Es usted una mujer inteligente, señorita Marple, pero la inteligencia no cambia lo hecho. Clara Weatherby estaba enferma. Se cayó. No hay más». Quizás no dijo, levantándose lentamente. Pero es extraño, ¿verdad? Cómo la gente sigue cayendo primero en desgracia, luego en desgracia, y finalmente en desgracia, lejos de la verdad misma. Su mano se aferró con fuerza al ala de su sombrero. «Será mejor que no te metas». «Rara vez me entrometo», respondió ella con dulzura. Observó. «Y de vez en cuando pongo algo en marcha para ver cómo se desarrolla». Al marcharse, Lily tenía el rostro entre las manos, mientras Leonard permanecía rígido junto a la ventana, su reflejo dividido por los cristales empañados por la lluvia. Miss Marple caminó a casa sin prisa, con el corazón apesadumbrado al saber que la prueba había funcionado. Porque la culpa
Cuando se la provoca, rara vez permanece. Quietud. Se manifiesta en la defensa, no en la confesión. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea, llamaron a su puerta. Era de nuevo el inspector Gray, con la mirada fija en el objetivo. «Acabamos de recibir noticias», dijo. «La mujer, Clara Langley, ha desaparecido. Abandonó su alojamiento en Much Benham sin decir nada. Su casera encontró la habitación vacía, salvo por una fotografía rota. Los novios, cortados con precisión». La señorita Marple interrumpió su labor de punto a la mitad. «Ah», dijo en voz baja, «quizás nuestras marcas de lluvia no fueron causadas por el agua en absoluto». Las palabras parecieron flotar en el aire mucho después de que el inspector Gray se marchara, como el humo de un fuego que aún no había mostrado su llama. Miss Marple permanecía inmóvil en su sillón, mientras la lluvia repiqueteaba levemente contra los cristales. Una mujer desaparecida, una fotografía rota, iniciales borrosas por el sentimiento, todo apuntaba a un pasado que se negaba a permanecer enterrado con discreción. Podía sentir que el patrón se iba formando, aunque aún no percibía la intensidad del móvil. Sabía que eso requería paciencia. La verdad a menudo maduraba en silencio antes de revelar su aroma. Por la mañana, la lluvia había cesado, dejando St. Mary Mead empapada y reluciente. Sin embargo, los rumores no hicieron más que intensificarse. En la frutería, la señora Price Ridley anunció que la mujer desaparecida sin duda se había dado a la fuga, y la señorita Hartnell insistió en que habían visto a Leonard Price salir de su cabaña a horas intempestivas. Cada certeza susurrada encajaba a la perfección con la necesidad de drama del pueblo. La respetabilidad, reflexiona la señorita Marple, era como un fino papel pintado, bonito a la vista pero fácil de arrancar. El inspector Gray llegó a su puerta antes del desayuno. Su expresión era tensa, su tono cortante. «Encontramos a Langley», dijo sin rodeos. «O mejor dicho, lo que queda de sus pertenencias. Una maleta junto a la orilla del río, algo de ropa y esto». Sacó un pequeño sobre, sellado pero húmedo por los bordes. Dentro había un fragmento de fotografía, casi idéntico al que Miss Marple guardaba en su escritorio, el mismo encaje nupcial, la misma mano tenue sobre un hombro. Pero este fragmento mostraba el brazalete del novio en el puño, un destello dorado. Sacada de la misma foto, dijo en voz baja: «Parece que el pasado y el presente son tal para cual». Gray la miró con renovado interés. Si Langley estaba chantajeando a Price, tal vez la hubieran silenciado para siempre. Es posible que la señorita Marple estuviera de acuerdo, aunque me resulta sorprendente la rapidez con que la gente desaparece cuando un escándalo está a punto de hacerse público. El miedo puede ser tan eficaz como la culpa para llevar a alguien a desaparecer. Esa tarde, la esposa del vicario vino a visitarla, sin aliento por la emoción contenida. «Querida Jane, no te lo vas a creer. La doncella de la señora Weatherby ha encontrado otra fotografía escondida tras el espejo del salón. Partida por la mitad, claro. En ella aparecen la señora Weatherby y otra señora, quizás su hermana, y un caballero al fondo que, sin duda, no es Leonard». Miss Marple escuchó sin sorpresa. Las fotografías tienden a multiplicarse cuando la verdad se siente acorralada. Cada una pretende revelar algo, pero en realidad solo distraen. Cuando su visitante se marchó, la señorita Marple se sentó sola con su té y dejó que su mente divagara por la intrincada geografía humana del caso. Estaba Leonard, cuya compostura ocultaba fisuras demasiado simétricas para ser accidentales Lily, cuya inocencia parecía cada vez más una ceguera fingida Clara Langley. El fantasma de una vida anterior que regresaba en un momento inoportuno, y la difunta señora Weatherby, que tal vez había visto su propio reflejo en el error ajeno. La gente respetable rara vez cometía pecados pasionales, pensó la señorita Marple.
pero eran ingeniosos a la hora de disfrazarlos de virtud. La tarde trajo consigo un alboroto. Un muchacho del pueblo llegó corriendo a la vicaría gritando que había habido un accidente cerca del camino del molino, un coche volcado en la cuneta. Miss Marple, al oír el alboroto, se envolvió en su chal y siguió los apresurados pasos de los demás hacia el lugar del accidente. El vehículo volcado, cubierto de barro, era inconfundiblemente el de Leonard Price. El parabrisas estaba hecho añicos, el capó aplastado, pero no había rastro de él en el interior. Los hombres de Cray escudriñaron el bosque cercano con linternas, cuyos haces de luz rasgaban la húmeda oscuridad. Lily llegó instantes después, angustiada, con la voz temblorosa. «No está herido, no puede estarlo». Dijo que me vería en la estación, que me lo explicaría todo. Sus palabras se convirtieron en sollozos, aunque la atención de Miss Marple estaba fija en un tenue destello en el barro junto al coche. Era un fragmento de vidrio, curvo y fino, con un rastro de plateado en el reverso. «Espejo», murmuró para sí misma, «o marcos de fotos. Qué raro encontrarlo aquí». A medianoche se abandonó la búsqueda. El inspector ordenó vigilancia en el río, aunque en privado le confesó a la señorita Marple que temía lo peor. «Si Price se ha escondido», dijo, «todo el campo estará hablando de ello antes del amanecer. Y si está muerto, bueno, eso lo complica todo». «No todo», dijo Miss Marple en voz baja. «La muerte puede arreglar lo que la vida se niega a arreglar, al menos por un tiempo». Se volvió hacia su casa a través de la niebla, con los pensamientos tan silenciosos como sus pasos. Bajo la farola cerca de su puerta, se detuvo a mirar de nuevo el gemelo que había guardado. El oro se había opacado, las iniciales casi invisibles. Sin embargo, al sostenerlo a contraluz, notó un tenue grabado en el reverso, unas iniciales más pequeñas, finas y recién talladas, apenas legibles, LW. Por primera vez esa noche, los ojos de la señorita Marple se iluminaron, no con triunfo, sino con reconocimiento. Las apariencias, pensó, finalmente se habían contradicho. El tenue brillo de esas iniciales dobles perduró en la mente de Miss Marple, mientras corría las cortinas para protegerse de la niebla. La luz de la lámpara parecía inusualmente fija, como si también contuviera la respiración. LW, no solo la marca de Leonard Price, sino la sombra de otro, presionaba contra su nombre. Colocó el gemelo con cuidado junto a la fotografía rota. Los dos fragmentos ahora dialogaban en silencio, cada uno guardando una historia que la sociedad educada preferiría no contar. Al amanecer, el pueblo había entrado en una especie de pausa extraña. Las conversaciones seguían siendo constantes, pero apagadas, como chismorreos enlutados. El coche volcado se había convertido en tragedia y espectáculo a la vez. Los chicos se acercaban sigilosamente a la cuneta para ver las huellas embarradas, mientras sus madres susurraban sobre un castigo divino. Lily, ahora objeto de lástima, se había refugiado en su casa, rechazando las visitas. El inspector Cray había ordenado otra búsqueda a lo largo del río, aunque en privado le confesó a la señorita Marple que había pocas esperanzas de encontrar algo que pudiera explicarse. Lo encontró más tarde esa tarde frente a la oficina de correos, absorto en la lectura de un telegrama. «De Match Benham», dijo con voz sombría. «El cuerpo de Clara Langley fue hallado cerca de la orilla del río. Parece que se ahogó. No hay señales de lucha». La expresión de la señorita Marple se suavizó, aunque su mirada permaneció penetrante. «Qué suerte, inspector, que el agua pueda borrar lo que las palabras no». Frunció el ceño. «¿Te refieres al suicidio?» «Es decir», dijo suavemente, «que la gente rara vez elige ahogarse a menos que se crea ya perdida».
Mientras caminaban juntos hacia la cabaña de Weatherby, el viento levantó tenues rastros de tierra húmeda y lilas de los setos. «Si Price la mató», dijo Cray, «todo encaja. Ella sabía algo». Reapareció, amenazó con ser descubierta, y él entró en pánico. Posiblemente, murmuró la señorita Marple. Aunque los hombres rara vez se asustan por crímenes que ya han cometido, es la anticipación lo que les aterra en el instante previo al inicio de la función. Encontraron a Lily sentada frente al marco vacío, con la mirada perdida. Sobre la repisa de la chimenea, una vela parpadea junto al espacio donde antes había estado la fotografía. «Dicen que Leonard ha muerto», susurró, con la voz quebrada por la incredulidad. «Pero no lo siento. Está en algún lugar, observando, esperando. Sigo pensando que oiré sus pasos en la puerta». Cray fue amable pero firme. «Si regresa, señora Price, debe avisar de inmediato, por su seguridad y la nuestra». Ella asintió, aunque su mirada no se apartó de la llama de la vela. Miss Marple se acercó, percibiendo el tenue olor en la habitación químico, amargo, como a barniz quemado. «¿Has estado limpiando, querida?» Lily se sobresaltó. «No, yo solo encendí la vela». La mano de Miss Marple rozó la repisa de la chimenea. Un ligero residuo aceitoso quedó en sus dedos. «Curioso», dijo con ligereza, «huele casi a éter». Uno olvida lo familiar que puede resultar en un contexto equivocado. Cray se giró bruscamente. «¿Otra vez?» «Solo un rastro», dijo Miss Marple con suavidad. «Pero los rastros, inspector, tienen la persistencia de la culpa. Se aferran a la conciencia». Tras su partida, ella se quedó un rato más con Lily, hablando de cualquier cosa, tazas de té, flores, el precio del jabón, hasta que el temblor de la niña cesó. Cuando Miss Marple se levantó para irse, vio algo sobre la mesa junto a la ventana, una carta, sin sellar, escrita por Leonard. Su mirada, fugaz pero precisa, solo captó unas pocas palabras. «No soporto lo que ha hecho. Debo acabar con esto antes de que te arruine a ti también». Afuera, el crepúsculo descendía lentamente, como si se extendiera en capas. El aire estaba cargado de la promesa de más lluvia. Mientras Miss Marple caminaba a casa, sus pensamientos se ordenaban en un patrón que, si bien no era prueba irrefutable, sí tenía ritmo. Había una inquietud que casi podía oír bajo la quietud del día, el latido amortiguado del engaño, largamente ensayado. En la puerta se detuvo. Una figura la esperaba en la penumbra, un joven agente, sin aliento tras la carrera. «Disculpe, señorita Marple», dijo. «El inspector me ha enviado otra novedad». «En efecto». «Sí, señorita. Hemos encontrado algo en la sacristía de la iglesia, envuelto en papel marrón, detrás de los himnarios». «Parece otra fotografía». Un breve silencio se abrió entre ellos, como un suspiro contenido demasiado tiempo. La voz de Miss Marple, cuando habló, era casi tierna. Entonces, tal vez, al fin, veremos quién estaba realmente detrás de la novia. La linterna de la gente proyectaba un haz de luz largo y delgado sobre el sendero de la iglesia, mientras Miss Marple lo seguía bajo la llovizna. El aire olía tendiente a piedra húmeda y cera de vela, un aroma que perdura más allá de las emociones. Dentro de la sacristía, el inspector Cray esperaba junto a la pequeña mesa de roble, sobre la que reposaba un paquete de papel marrón. Su expresión reflejaba curiosidad y cansancio a la vez, la mirada de un hombre que había sido engañado por la verdad, quien había jugado con fuego. La señorita Marple se quitó los guantes lentamente. «¿Dices que encontraste esto detrás de los himnarios?» Cray asintió. «Envuelto en hule, cuidadosamente guardado. El vicario jura que no estaba allí ayer». Abrió el periódico con cuidado, y el tenue brillo del cristal emergió de una fotografía enmarcada, con los bordes deformados por la humedad. «Pensamos que podrías notar algo que los demás no»,
Bajo la luz de la lámpara, la imagen se reveló gradualmente el mismo grupo de novios que había atormentado el caso, pero esta fotografía era diferente. Intacto. Ni una lágrima, ni una mancha, ni una marca de lluvia. La sonrisa de la novia brillaba suavemente, la mano del novio descansaba delicadamente en su cintura. Detrás de ellos, dos figuras borrosas en la sombra. Una, inconfundiblemente, la señora Weatherby, la otra, una mujer cuyos rasgos apenas se distinguían. «Qué extraño», murmuró la señorita Marple. «Tantas copias de un mismo momento. Uno se pregunta cuál es el recuerdo más verdadero, el que se muestra, el que se oculta o el que intentamos olvidar». Cray se inclinó más cerca. «¿Ves algo?» «Solo lo que se ha omitido en otros lugares», dijo en voz baja. «Este fondo se ve aquí, el reflejo en la ventana. No está en el jardín, es el interior de otra habitación». Frunció el ceño. «¿Una doble exposición? Tal vez. O una sustitución. Se vislumbra una figura apartada, casi observando. No en la fotografía, sino en el reflejo que contiene». Se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos. «Por Dios, sí, la silueta de una mujer. Pero eso no puede ser. ¿Quién la habría alterado?» La sonrisa de Miss Marple era tenue, teñida de melancolía. «Alguien que deseaba cambiar no solo la imagen, inspector, sino también el recuerdo que ésta conservaba. Uno olvida lo peligrosas que pueden ser las fotografías. Revelan la verdad incluso cuando les rogamos que no lo hagan». Cray se enderezó, frotándose la barbilla. «Si Price manipuló esto, entonces quiso borrar a alguien importante», concluyó ella en voz baja. «Pero los borrados dejan huellas, como la culpa». La luz de las velas parpadeó como si reconociera su comentario. En algún lugar de la nave, el viento cambió, haciendo que las páginas del himnario se agitaron levemente, como si el susurro de los vivos se mezclara con el suspiro de los muertos. Regresaron en silencio por el camino resbaladizo por la lluvia. En el cruce, Cray se detuvo. «Enviaré esto al laboratorio, aunque ahora mismo no tengo ni idea de qué estamos buscando. Price, Langley, Weatherby, todo se ha convertido en una larga farsa». El tono de la señorita Marple era suave. «Esa es la naturaleza del engaño, inspector. Prefiere la compañía». Se separó de los demás en su puerta, sus pensamientos fluyendo en silencio mientras subía por el sendero. El pueblo aún despertaba fragmentariamente una lámpara en el salón de la señora Price Ridley. Un resquicio de luz bajo las cortinas de la vicaría, el silbido tenue de una tetera a través de una ventana abierta. La vida cotidiana continuaba, ajena al desmoronamiento que se gestaba bajo su apariencia amable. Entró en su cabaña, colgó su chal para que se secara y se sentó frente a la chimenea. Sobre la mesa estaban el gemelo, el fragmento de fotografía y ahora, junto a ellos, una nota doblada que había llegado durante su ausencia. La letra era temblorosa, pero inconfundiblemente de Leonard. Decía apenas unas palabras: «Dile a Lily que no me perdone. Me merezco la oscuridad». Lo leyó 2 veces, luego lo dobló con cuidado, sin sentir ni conmoción ni tranquilidad. En algún punto entre la culpa y la redención, Leonard Price había llegado a su propia conclusión, pero la señorita Marple presentía que el corazón de la historia aún latía en otra parte. Volvió a pensar en la señora Weatherby, tan orgullosa, tan meticulosa, de esas mujeres que ordenaban hasta sus quejas antes de compartirlas con los demás. El orgullo le había costado algo, quizá incluso la claridad mental. Y el orgullo, sabía la señorita Marple, era a menudo la forma más fatal de vanidad. Al día siguiente amaneció pálido y sin viento. El cementerio estaba cubierto de rocío y el río, más allá, fluía con lentitud bajo los sauces. El inspector llegó al mediodía, con el rostro pálido tras una noche de preguntas sin respuesta. «No hay rastro de Price», dijo.
Ni un cuerpo, ni huellas más allá de la curva. Pero un pescador encontró una bolsa enganchada bajo el puente. Pertenece a la señora Weatherby, a juzgar por las iniciales que hay dentro. Y dentro, esto. Le entregó una hoja de papel doblada, con la tinta ligeramente borrosa. Era una carta, nunca enviada. La letra era firme, digna y fría, para el señor Leonard Price. Sé quién es usted. Vi su rostro en el periódico, la mujer de Match Benham. Mi sobrina debe librarse de la deshonra que usted carga. Si no se marcha en silencio, me encargaré personalmente de ello. Cray exhaló. Así que eso es todo, entonces. Ella lo amenazó. Él la silenció. Miss Marple negó con la cabeza. Oh, no, inspector. No exactamente. Esta carta fue escrita así, pero nunca enviada, ni siquiera sellada. Eso nos indica que su intención era parecer amenazante, no actuar. Alguien más se aseguró de que su silencio fuera permanente. Se quedó mirando fijamente. ¿Crees que Lily lo sabía? Creo que Lily entendía más de lo que se atrevía a admitir. El amor puede ser terriblemente práctico cuando la supervivencia depende de él. Permanecieron un instante en el silencio grisáceo, el tañido lejano de la campana de la iglesia, rompiendo la quietud como un suspiro de confesión. Cray se volvió hacia el camino, murmurando algo sobre órdenes judiciales y declaraciones, pero la señorita Marple se quedó junto a la ventana. En el tenue reflejo del cristal, se vio reflejada en la imagen que recordaba de la fotografía la novia radiante, la tumba del novio, y justo detrás de ellos, un observador medio oculto entre la luz. Las apariencias, pensó, solo son fieles a la superficie. Debajo de ellas yace la marca de lluvia, una pequeña huella indeleble que se niega a desvanecerse. Afuera, el viento arrecia de nuevo, agitando la hiedra del muro del jardín. Traía consigo un susurro de algo inevitable que se acercaba. No era fuerte ni dramático, sino silencioso y decisivo, el sonido de la verdad que volvía a casa. La hiedra se meció levemente con la brisa cuando Miss Marple se apartó de la ventana. Una sensación de silenciosa inevitabilidad se había instalado en St. Mary Mead como el crepúsculo que cae antes de tiempo. Dobló cuidadosamente su chal, tomó su sombrero y salió de su cabaña sin prisa. Sabía que había momentos en que la claridad no requería anuncio, solo una visita cortés a la hora adecuada. En la cabaña de Weatherby, las persianas estaban entreabiertas. Lily estaba sentada en el salón, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada perdida. El marco vacío seguía sobre la repisa de la chimenea, el cristal reluciente, reflejando la luz de la lámpara con una precisión asombrosa. Miss Marple entró en silencio, asintiendo a la doncella, que se retiró aliviada. «Has tenido unos días difíciles, querida», dijo con dulzura. «A veces, el silencio es más difícil de soportar que el escándalo». Lily alzó la vista lentamente, con una expresión que oscilaba entre el agotamiento y el miedo. «Lo encontrarán, ¿verdad? A Leonard, o lo que quede de él». Miss Marple se quitó los guantes con silenciosa reflexión. «No estoy segura de que lo que quede de él importe tanto como lo que quede de ti, querida». Las palabras parecieron sobresaltarse. «¿Qué quieres decir?» «Toda historia deja dos supervivientes», dijo Miss Marple. «La verdad y la persona que debe vivir con ella». Durante un largo rato, solo se oyó el tic-tac del reloj, un tic-tac pausado, demasiado civilizado para las emociones que lo acompañaban. La mirada de Lily se desvió hacia el marco de la repisa de la chimenea. «Sigo pensando que volverá». La tía Clara. Tenía esa forma de pararse en una puerta y hacerte sentir más pequeño de lo que eras. La mirada de Miss Marple siguió la suya. «Creo que, en cierto modo, ha regresado. Lo que intentamos enterrar rara vez permanece donde lo ponemos, sobre todo cuando se oculta por bondad.
La compostura de Lily flaquea. ¿Amabilidad?, susurró. Odiaba a Leonard. ¿Lo hizo?, preguntó Miss Marple en voz baja. ¿O reconoció en él algo que una vez amó y temía repetir? Lily parpadeó, sin comprender. Miss Marple se levantó y se acercó a la repisa de la chimenea. Su reflejo se fundió brevemente con el cristal vacío del marco. Cuando una fotografía tiene una mancha, la gente supone que está dañada. Pero a veces es una advertencia. ¿Recuerdas dónde apareció por primera vez? En mi foto de boda, murmuró Lily. Sobre mi mejilla. Sí. Y más tarde, tras la muerte de la señora Weatherby, se extendió por la sonrisa de la novia. Miss Marple se volvió hacia ella, con un tono amable pero firme. No estaba lloviendo. Era el residuo del mismo químico que se encontró en la mano de tu tía. El que se usaba para limpiar la fotografía, para borrar el reflejo de alguien. Lily se quedó muy quieta. El reflejo de alguien. Detrás de usted había otra figura en esa fotografía, una mujer. Clara Langley. La primera señorita Weatherby, antes incluso de que naciera su sobrina. El reflejo aparecía tenuemente, como suele ocurrir con la doble exposición al reutilizar negativos antiguos. La señora Weatherby lo vio, reconoció el rostro de la mujer a la que Leonard había engañado y comprendió lo que ella misma había hecho. Ese conocimiento fue lo que la mató, aunque quizá no tan fulminantemente como el golpe que le siguió. La chica contuvo el aliento. ¿Crees que yo? Miss Marple negó con la cabeza, con voz tan suave como una plegaria. No, querida. No la golpeaste, pero permitiste que la mentira continuara cuando ella intentó detenerla. La discusión de mañana no se trataba de dinero, ¿verdad? Se trataba de ti. De la verdad que ella quería que afrontaras. A Lily se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo cosas horribles. Me llamó ciega, tonta, y dijo que Leonard había arruinado la vida de otra mujer. Le dije que parara. Solo quería que se callara, aunque fuera un momento. Fellow, juro que se calló. Miss Marple le tendió la mano. Te creo. Pero los accidentes del miedo tienen su manera de elegir a sus testigos. Leonard llegó poco después, ¿verdad? La encontró desaparecida y te encontró a ti llorando. Limpió el marco, tomó la fotografía y pensó en protegerte haciéndolo parecer premeditado. Un desmayo, nada más. La voz de Lily se quebró. Dijo que lo arreglaría todo, que nadie lo sabría jamás. Y así volvió a alterar la fotografía, prosiguió Miss Marple. Eliminó el tenue reflejo, creyendo borrar el pasado, pero olvidó que la verdad perdura, incluso en el nitrato de plata. Cuanto más intentaba ocultarla, más clara se volvía. La chica se cubrió el rostro con las manos. Luego, él huyó por mi culpa. Por amor, dijo sencillamente la señorita Marple. Un amor noble y tonto. Sabía lo que el mundo pensaría y eligió su castigo antes de que se le infligieran. Afuera, la lluvia había regresado, suave como un suspiro. El inspector Cray apareció en la puerta, sombrero en mano. Su rostro, aunque serio, no reflejaba sorpresa. Lo encontramos, señorita Marple. Río abajo, parece que estuvo allí toda la noche. Una carta en el bolsillo, una especie de confesión. Admitió haber limpiado la escena del crimen y haber escondido la fotografía, pero no el golpe. Miss Marple asintió. Entonces dijo la verdad, aunque no toda. Lily se levantó, pálida como la cera de una vela. «Debería ir contigo», susurró. «A la iglesia», Cray vaciló, mirando a la señorita Marple. Ella asintió levemente. «Sí, inspector. Déjela ir. Es hora de que vea lo que es la misericordia cuando deja de fingir ser virtud». Se marcharon juntos bajo los árboles goteantes, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. El sendero brillaba tenuemente con la luz de las farolas, reflejada en los charcos el pueblo. Ahora silencioso,
observaba con su habitual mezcla de lástima y decoro. Miss Marple los vio desaparecer con una expresión indescifrable. Más tarde, de nuevo sola, se sentó junto al fuego y desdobló la última carta de Leonard. Contenía una sola frase que la impactó por su terrible sencillez. Una fotografía recuerda la luz que la iluminó, pero no las sombras que proyectamos al estar allí. La volvió a guardar en su sobre y la colocó junto al gemelo, ahora descolorido, cuyas iniciales ya no brillaban. El domingo siguiente, en St. Mary Mead, retomaron sus himnos rituales cantados en voz baja. Los bollos se enfriaban en los alféizares de las ventanas y los chismes volvían a estar envueltos en un halo de decoro. La casa de los Weatherby permanecía cerrada con las contraventanas a la espera de ser vendida y sus ventanas solo reflejaban el cielo. La vida, pensó Miss Marple, tenía una forma cruel de recuperarse demasiado rápido. Al atardecer, paseó por su jardín, impregnado del aroma de rosas empapadas por la lluvia. Se detuvo junto al seto, donde una vez se había encontrado el primer fragmento de la fotografía. La tierra allí era más oscura, más rica ahora, como si los secretos, al ser enterrados, pudieran fertilizar aún más el suelo. Sonrió levemente para sí misma, sin sentir ni satisfacción ni tristeza, simplemente consciente del equilibrio restablecido, de los vivos, reconciliados con sus ilusiones, de los muertos concedidos la dignidad del silencio. Y en algún lugar más allá de los setos, la campana de la iglesia repicó una vez, serena e indulgente, como si incluso la verdad requiriera un poco de gracia.